Plantas vs Zombies. Estoy seguro de que conoces este clásico juego. Lanzado en el año 2009, es un videojuego que se popularizó notablemente. Es un juego del tipo defensa de torres. Los zombies aparecen y el jugador debe de colocar plantas mutantes con diversas características de ataque o defensa para frenar a la horda de zombies. Un juego que resulta muy entretenido. Al margen de los distintos análisis de su jugabilidad o datos curiosos, también tiene una historia oscura por detrás. Te invito a escuchar este terrible misterio. Hace unos meses en internet se hizo muy popular este video. Deadplant.mp4 llamó la atención de millones de personas, ya que parece ser un supuesto juego maldito. Nick, nuestro protagonista, descarga una versión hackeada del juego Plantas vs Zombies desde una página web de Rusia. El video inicia con esta presentación. Al parecer, se dispone a jugar una versión anómala de Plantas vs Zombies para exhibir a sus seguidores. Es importante destacar que todos los juegos tienen su versión original, que se compra o descarga desde sus sitios oficiales, y también tienen versiones alteradas. Estas versiones incluyen ciertas modificaciones añadidas por usuarios de manera extraoficial. Esta rara versión del juego sería la que Nick obtuvo de una página de dudosa procedencia. Descarga el archivo de la red y encuentra el ejecutable para iniciar el juego. Su nombre era Deadplant, lo que en español significa plantas muertas. Al iniciar, se percata de algunas diferencias con el juego original. Nick no parece haber jugado la versión auténtica de Plantas vs Zombies, por lo que no se da cuenta de todas las diferencias. No obstante ello, inicia el juego dando a conocer aquello que le llama la atención. Él se crea un usuario y se prepara para empezar la partida. Relataba que la jugabilidad presentaba ciertas rarezas. Los zombies estaban muy sobrecargados y los niveles duraban mucho más de lo normal. Notaba además ciertas situaciones extrañas. Por ejemplo, las lápidas que funcionan como decoración de los niveles tenían nombres grabados en ellas. Nick comenzó a alarmarse un poco y dice a sus suscriptores algo perturbador. Notó que el juego iba dirigido hacia otra persona y no a un público en general. Al avanzar en el videojuego, encuentra una nota. La misma dice: "Este es el fin, buena suerte", y lleva la firma de una tal Honey. Obviamente, esta es una clara diferencia con el Plantas vs Zombies original, y algo que mantiene muy intrigado a Nick. Al llegar al nivel final del juego, este se torna mucho más sombrío. El tinte cambió completamente. La música se volvió más siniestra y todo parecía tener intención de perturbar al jugador. Sin perjuicio de ello, Nick siguió jugando la partida que inició. Su intención en este punto era descubrir qué escondía esta extraña versión del juego. Él quería saber qué es lo que escondía el archivo Deadplant que encontró navegando por internet. Quedó claro que el juego era completamente distinto. El enemigo final, obviamente, no es el de la versión auténtica. Los zombies que aparecían también eran diferentes y había ciertos errores que tornaban todo mucho más denso. Al estar en el último nivel, Nick sentía un miedo particular que no podía explicar. La ansiedad de la situación comenzaba a crecer. Cuando finalmente pudo derrotar al jefe final, el juego parece tildarse, y cuando se corrige, aparece en el centro una calavera con una flecha. La pantalla se pone en negro y en la parte inferior aparece un nombre: Dinana Mathieu. El juego empieza a exhibir unos mensajes dirigidos al jugador. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Estoy hablando contigo, Dinana? Nick comienza a notar que el juego tenía una destinataria en específico, y sería para aquella que aparece al final del nivel.
Los siguientes mensajes empiezan a perturbarlo un poco. Y es en este momento cuando se percata de la situación particular que generó al jugar esta versión anómala. Todos estos momentos perturbadores y fuera de lugar lo llevaron a considerar que dentro del juego había una entidad encerrada. Concretamente, una madre que buscaba contactarse con su hija. Era evidente que aquella entidad no era capaz de reconocer quién estaba manipulando el juego. El espíritu atrapado en el archivo Dead Plant empieza a narrar una tétrica historia que explicaría su situación. Le ofrece a quien cree su hija jugar un último nivel y al mismo tiempo contar su historia. Allí narra que eran una familia, que los nombres grabados en las lápidas eran personas que murieron a causa de su padre. La entidad dice a través de mensajes escritos que la dejaron morir, a ella, a su hermana, a su hermano, a su madre y prácticamente a toda su familia. Todo a causa de una guerra. Ciertas imágenes escalofriantes aparecen mientras se brindan estas explicaciones. ¿Será esta la entidad que estaba atrapada? Cuando Nick está a punto de ser derrotado, quien el espíritu no reconoce y piensa que juega con su hija, le da otra oportunidad en el nivel. Al obtener la victoria, exhibe unos últimos mensajes. Discúlpame por dejarte. Gracias por encontrarnos y por liberarnos de una vez por todas. Luego, el juego muestra un error y se cierra, dando fin a esta versión rara de Plantas vs Zombies. La presunción es que esta entidad estaba atrapada en el archivo esperando ser liberada por su hija. No hay mucha información al respecto, ni se precisan datos que permitan confirmar esta historia o cómo es que esa entidad quedó atrapada en ese archivo tan específico. Pero Nick se sintió muy perturbado al finalizar. Podríamos considerar que se trata del espíritu de una madre que buscaba tener una última conversación con su hija y contarle la historia de su crianza. Contarle también cómo su padre fue capaz de dejar morir a muchas personas por una presunta guerra. ¿Cuáles serán las intenciones del alma ahora liberada? Personalmente, no creo que algo malo, pues creo que cumplió su objetivo para poder descansar en paz. En este punto del relato, queda claro que esto es un creepypasta. Admito que me llamó la atención. Primero, porque nunca narré uno, y tenía ganas de hacerlo. Y por otro lado, porque no es el típico creepypasta con un final macabro. Hasta podríamos decir que tiene un final de cierta forma alegre. Te dejo en la descripción el enlace al video original. Si el video te gustó y querés escuchar más historias así, te invito a suscribirte. Gracias por escucharme. Aprovecho también para mandarle un saludo a Pancho. Y antes de irme, te recomiendo ver este video sobre los backrooms.